Hola, ¿qué tal? Estamos ahora con el modelo de diferencias en diferencias y vamos a tratar de incluir ahora variables contaminantes. Estas variables contaminantes se diferencian, se despegan del modelo que está en la ecuación número 7 en el trabajo de Cancino y Sánchez. Aquí se puede ver en la ecuación número 7 donde el alfa es el impacto que sufre eh, el grupo de control, perdón, el grupo de tratamiento cuando se aplica algún programa, alguna intervención. Eh, por ejemplo, si estábamos hablando de colectivos de personas desempleadas y hacemos un grupo eh, de control y un grupo de tratamiento, si aplicamos ciertas políticas de apoyo para que encuentren trabajo estas personas, eh, entonces tenemos que el grupo tratado ha sido pues entonces impactado por este programa. En ese sentido, alfa captura el efecto puro de el impacto del programa, eliminando, filtrando el efecto de posibles elementos que sucedan en el grupo de control. Eh, y no solo eso, la ecuación número 8 ya plantea que pueden existir otras variables que pueden contaminar, aspectos que se han visto en videos anteriores, particularmente en la sesión 3. Esto plantea entonces una nueva variable, la variable x. Este modelo número 8 de la ecuación número 8 plantea pues lo mismo que la ecuación número 7, solo que pretende ponderar, tomar en cuenta variables cuantitativas que pueden estar afectando eh, el, y pueden estar haciendo heterogénea la comparación del grupo de control del grupo de tratamiento. Y no solo eso, sino también el antes y el después en estos dos grupos. Pueden existir variables que pueden afectar eh, el efecto que tiene el proyecto. Pensemos, por ejemplo, en este mismo caso de la gente desempleada. Pensemos en que existió una variable como ingresos. Estamos hablando entonces de medir la variable de desempleo del grupo tratado y el grupo de control. Y sucede que hacemos, además de la diferencia entre el grupo tratado y grupo de control, además el antes y el después de la intervención o del programa. Además de hacer esas dos diferencias, de ver esas dos diferencias, observamos que pueden existir variables que contaminan tanto a los grupos como al antes y el después del programa o en el cual se ha efectuado el programa. Y estas variables son, sin lugar a dudas, por ejemplo, el ingreso o los años que ha trabajado esa persona. Por ejemplo, si en la familia existe un ingreso muy alto, puede existir una cierta influencia para no encontrar trabajo o no tener la misma presión para encontrar trabajo. Estamos hablando, insisto, de la variable empleo. De cada 100 personas, ¿cuántas personas están siendo empleadas en el colectivo tratado y en el colectivo de control? De este modo, entonces, tenemos personas que pueden estar siendo influenciadas por la variable ingreso. También, además, por la variable de años de trabajo. Si una persona ha trabajado toda su vida, entonces es muy seguro que si en un momento dado está desempleado, pueda encontrar más fácilmente trabajo. Esto no es así en el caso en el cual ha habido intermitencias para encontrar trabajo o para trabajar y de repente se está en la situación de encontrar trabajo y sin embargo pues se tiene cierta dificultad. Es evidente que una persona que ha trabajado de forma más continua tiene mayor probabilidad de encontrar trabajo. En ese sentido, entonces tenemos dos variables que pueden influenciar, contaminar el estudio de impacto. De este modo se plantea el modelo o la ecuación número 8, pero como se dice aquí, puede existir un sesgo de especificación porque esta variable en concreto del ingreso puede ser que tenga un cierto impacto antes del proyecto.
antes de la intervención y tenga otro impacto después de la intervención. Por eso es que Cancino y Sánchez plantean la ecuación número 9, que es una ecuación más completa, en la cual se hace la diferencia en esta parte. La x que se multiplica en el tiempo t, es decir, después de la intervención, pero también antes de la intervención, 1 menos t. De tal manera que se ve o se recoge el impacto antes y después de esa variable, antes y después de la intervención. Tomándose en cuenta, tenemos aquí en este archivo de Excel las siguientes variables. En este caso estamos en un contexto nuevo, en un panorama, en un caso totalmente nuevo. Está el peso, para seguir con este mismo ejemplo que se ha trabajado, el peso en libras de unas personas que se han encontrado en una universidad, en alguna universidad. Y bueno, pues se ha visto que esas personas, además de haberlas dividido en un grupo de control y un grupo de tratamiento, y esto está definido por las variables D y T. En concreto, la variable D está definiendo las 100 primeras personas que están siendo tratadas, de tal manera que tienen un 1, la variable D. Voy a tratar de poner esto así, a ver si me permite. Datos, inmovilizar. Vamos a ver si, ahí está. Las primeras 100 personas, aquí está el registro. Ahí está, está en amarillo. Las primeras 100 personas han recibido el tratamiento. Las otras 50 personas no. De tal manera que tenemos las primeras 150 personas que han sido analizadas antes de la intervención. Y después estas mismas 150 personas se analizan después de la intervención. Con lo cual tenemos otra ronda de 150 observaciones, dando un total de 300. Además tenemos la variable T, aquí está, en la cual las primeras 150 observaciones tienen un 0 y después de 150 tienen un 1. Con lo cual tenemos dos aspectos, tanto la diferenciación por medio de la variable D del grupo de control y del grupo de tratamiento, y con la variable T la diferenciación del antes y después del tratamiento. Y tenemos una variable de interacción que es la multiplicación de la primera por la segunda. Tenemos dos variables que pueden ser contaminantes, el ingreso y los años de trabajo, y esto es lo que llevamos pues a Stata. Bien, selecciono todo, control C, me voy a Stata, aquí lo tenemos, nos vamos de estos tres iconos de datos, me voy al editor de datos y control V me pregunta si la primera fila son datos o es el nombre de las variables, y evidentemente es el nombre de las variables. Ya lo tenemos ahí, cerramos. Para comprobar que tenemos los datos damos Summarize o simplemente Zoom, ahí están los datos. Sin embargo, si quisiera hacer primero la diferenciación de la categoría tiempo y de la categoría grupo, por tanto, con XTZ o la configuración transversal y temporal X y T de Stata puedo poner esto, registro, que es lo que define el registro, define el número de observaciones, es decir, en este caso el registro se repite 150 veces. La observación 1, que está aquí, se registra después por segunda ocasión en la segunda ronda, aquí. De tal manera que es como si tuviésemos 150 observaciones a las cuales les estamos dando seguimiento, el antes y el después del tratamiento. En ese sentido, entonces tenemos esto así, el registro lo definimos así, y después el tiempo. Con esta
instrucción tenemos entonces configurados ya los datos, las 300 observaciones organizadas según los grupos y organizados según el antes o el después del tratamiento. Podemos hacer una gráfica de barras para ver si esto es cierto. Vamos a observar la variable peso, en este caso es la variable y, no es peso, sino es la variable y. Vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, pues será peso, me parece que va a tener que ser peso, ok. Ok, lo vemos por categorías. La primera categoría es la variable dd, la segunda categoría es la variable t. Queremos que ponga las etiquetas según el número de, o el quantum de altura, en este caso de peso, que nos ponga cuánto en promedio cada grupo y en cada situación tiene su peso promedio. Nos esperamos un momento y aquí tenemos la gráfica que podemos siempre hacer más grande editando el gráfico. Le ponemos un 8 de 8 pulgadas. Ahí lo tenemos. El primer grupo, el grupo que tenemos aquí, el grupo 0, este que está aquí, antes del tratamiento, el grupo 0, es decir, el grupo de control, tiene de peso 148. El grupo tratado tiene 157 antes de la intervención. Entonces, antes de la intervención, grupo control 148, grupo de tratamiento 157. Después de la intervención, el grupo de control tiene 167 libras de más, es decir, 167 libras promedio, por lo tanto, más o menos 2, 50, 10, 12 y 19 libras más, 19 libras más de peso. En cambio, este que tenemos aquí, que es el grupo tratado, pasó de 157 libras a 136. Aparentemente, en un primer contrafactual falso, tendríamos de 157 a 136, más o menos algo así como 20, 130, sería más o menos, dejen checarlo aquí, $21, más o menos 21 de diferencia de aquí hacia acá. Pero como ustedes saben, deberíamos de tomar en cuenta las diferencias de las diferencias, es decir, la diferencia de aquí a acá, lo vamos a hacer, ¿por qué no? Calculadora. Y tenemos en un primer momento el 148, bueno, el 167. Lo voy a manejar de esta manera, 167 menos 148. Tenemos 19 kilogramos. ¿De acuerdo? Estos 19 van a tener que ponderarse de la diferencia entre 136 menos 157. Aquí tenemos 21 kilogramos, o 21 libras, perdón, 21 libras. Pero se tiene que restar las 19 que teníamos por allá antes. Entonces, menos 19 nos da 40. 40 libras es el impacto puro del programa de salud que ha tenido esta universidad. Eso ya lo habíamos visto. Vamos a verlo ahora en términos econométricos. Más o menos debe dar 40. Okay. Vamos pues allá. Sería rec, sería la variable peso, sería la variable dd, tt, dtt, ahí está. Y después enter. Ahí está el impacto alfa o el impacto MDD menos 40. Ahora bien, pensemos que los ingresos pueden tener alguna contaminación tanto dentro de los grupos como antes y después de la intervención. Entonces, en ese sentido, hacemos un segundo modelo
que sería el primer modelo que hemos hecho sería la ecuación número 7. Aquí está, esta sería la ecuación 7, donde alfa es el impacto MDD. Ahí está. Tenemos esa ecuación y aquí corresponde el menos 40 al alfa. Sin embargo, dice que podríamos incorporar variables contaminantes y tenemos la ecuación número 8. Incorporamos pues el ingreso, tal cual. En este caso, ingresos. Ok. Le hemos dado enter y tenemos ahora que sigue siendo menos 39.99, prácticamente 40, que la variable ingresos es estadísticamente significativa, sí lo es, tiene menos 653 en la T calculada, por tanto mayor al valor absoluto de 2. En consecuencia, el impacto que tiene los ingresos al peso es inversamente proporcional, es decir, si se tienen más ingresos se tendría supuestamente menor peso en este set o conjunto de datos. Nos dice sin embargo que en el caso de la X para el caso de que X no cambie en relación con el tiempo, su valor permanece constante entre los periodos 0 a 1, y para poblaciones relativamente amplias la incorporación de covariables al modelo no limita su robustez. No obstante, la posibilidad de que se incluya en la ecuación 8 de introducir variables predeterminadas en este modelo puede ocasionar complicaciones. Así, cuando el modelo, y si lo planteamos aquí, así, cuando el valor de X varía entre los periodos 0 y 1, la variable probablemente resultará afectada por el tratamiento, por tanto, o por la intervención. Si se incorpora al modelo, afectará el resultado final del estimador, introduciendo endogeneidad en el modelo. Es decir, la variable X de alguna manera está viéndose afectada a su vez por el tratamiento mismo, y en este sentido tendríamos que hacer la separación del antes y después del tratamiento. A pesar de ello, es posible solventar esta dificultad y eliminar los problemas de endogeneidad incorporados por la covariable afectada por el tiempo. Para ello, se introducirá la variable en el modelo de forma conjunta con la variable binaria t, que indica el momento del tiempo en el que el individuo es observado. En este caso está la ecuación número 9. Observar con cuidado que el beta 1 es el impacto antes, o mejor dicho, después de la intervención. Ahí está, t por x, y esto sería antes de la intervención, 1 menos t por x. Bien, sería esto, pues. Esto que está aquí. De este modo, entonces, nosotros no tenemos estas variables generadas, con lo cual lo puedo hacer. Las genero, digamos z1, que va a ser igual a la variable tt, que multiplica a ingresos. Ahí está, esto sería esto que está aquí. Y después, con un z2, voy a definir esta variable que está acá. Esta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y después, z2 igual a 1 menos tt multiplicado a su vez por ingresos. Con lo cual, si ya tengo esta instrucción, le doy un clic aquí, la instrucción en mi caso número 5, agrego simplemente z1 y z2. Ahí lo tenemos. En ese sentido, el impacto puro sigue siendo prácticamente 40, 39.9. El impacto que tienen los ingresos antes de la intervención es de 0.015, y después de es otros menos 0.15. Los dos son estadísticamente significativos, ¿de acuerdo? Con lo cual ya estaríamos controlando esta variable contaminante.
Así pudiéramos hacer esto con otras variables, como por ejemplo la variable trabajo. Lo voy a hacer. Vamos a llamarle W1 y W2. Ahí está. Con lo cual incorporamos a la instrucción número 8 el W1 y W2. Ahí está. Y tenemos que W1 y W2 no son estadísticamente significativas, eso es lo que nos dice, con lo cual, bueno, podríamos dejarlas ahí, dado el tamaño de la muestra bastante grande que tenemos, pero sí lo son, o sí siguen siéndolo, los impactos relativos a los ingresos, con lo cual sigue manteniéndose que el impacto del tratamiento es de prácticamente 40 libras hacia abajo, es decir, se han caído 40 libras hacia abajo en este proyecto de salud, en este programa de salud que tiene esta universidad para con sus trabajadores, y por tanto haciendo la diferenciación entre el grupo tratado, al que se le aplicó un cierto programa de salud en términos de dieta, de una mejor dieta, y en términos de ejercicio. Este grupo tratado tuvo un descenso de sus pesos en 40 libras, y el grupo que no fue tratado, el grupo de control, bueno, pues mantuvo ahí su peso. Nuevamente, ya habíamos hecho la gráfica, aquí está. Tendríamos pues este esquema que tenemos aquí. El grupo de control pasó de 148 a 167, es decir, siguió subiendo de peso, y el grupo tratado bajó de 157 a 136. Hemos visto que el impacto del proyecto, del programa de salud, en este caso es de 40 libras. Lo hemos visto econométricamente con tres modelos. Repetimos, el modelo número 1, simplemente el modelo ANOVA. Aquí está. Un primer modelo ANCOVA, lo tenemos por acá. Y un modelo mejorado, donde no exista endogeneidad en la variable contaminante ingresos, es el modelo ANCOVA, que plantea una diferenciación de impactos del ingreso antes y después de la intervención. Hicimos adicionalmente este modelo, en el cual incluimos también la misma técnica del antes y después del impacto diferenciado, antes y después de la intervención, pero para la variable trabajo, años de trabajo. No resultó estadísticamente significativa, pero bueno, ahí tenemos pues entonces la información. El impacto no cambia, básicamente es de 40, y bueno, con eso tenemos pues la evaluación del impacto del programa o de un programa, eh, eh, y tratamos de ver esto mediante la metodología de diferencia en diferencias. Lo hemos visto con tres modelos, con el modelo ANOVA y con dos modelos ANCOVA. Con esto cerramos en parte las sesiones, el módulo de diferencia en diferencias. Hasta la próxima.